Estamos yendo a visitar el lugar donde vivieron durante la época de la persecución los valdenses, cómo llegar a este lugar que está en Italia, a Milán, que es el lugar más barato, y vamos a hacer la combinación para ir a Turín y de ahí vamos a llegar hasta el lugar. Cuando van para ver el lugar este de donde se reunían los valdenses, lo que tienen que hacer, porque es muy difícil saber cómo llegar, es ir al aeropuerto de Milán. Está más cerca de Turín, pero bueno, Turín siempre les va a salir más caro el pasaje. Nosotros estamos saliendo de acá de Dublín, de Irlanda, pero desde cualquier lugar del mundo que viajen, tienen que ir primero al aeropuerto de Milán. Nosotros ya llegamos a Milán, tenemos el auto que alquilamos acá abajo, es ese azulcito que se ve allá. Desde este pueblito hay aproximadamente 2 horas. Obligatoriamente vas a tener que alquilar un auto en el aeropuerto de Milán para poder llegar hasta el lugar. No tenés transporte público, así que vamos a empezar la ruta esta mañana para ir a Torre Pellice. Bueno, ya estamos muy cerca, estamos cerca de que es Valle Pellice. Estamos como a 17 minutos, muestra el GPS, de llegar donde está la parte del Museo de los Valdenses y donde esperemos que nos den la ruta cómo llegar para esta cueva donde ellos se reunían. Los valdenses fueron un grupo de personas, de cristianos, fueron antes de Lutero. Antes de Lutero fue un grupo que decidió mantenerse firme a lo que la Biblia dice en todos sus aspectos, incluido lo de respetar el día sábado como un día de reposo escrito en la palabra de Dios y no el domingo que había puesto la historia de la iglesia de Roma hace muchos años. Entonces estos cristianos valdenses, estamos hablando del año 1000 aproximadamente, no le permitieron ejercer su fe y tuvieron que irse a vivir a la zona de las montañas escondidas, tener su iglesia o su lugar de adoración dentro de las montañas. Hoy se conserva uno de esos lugares que lo vamos a ir a visitar, pero llegó un momento de la iglesia que no solamente les ordenaba que debían adorar en domingo, que los debían exterminar o matar si lo seguían haciendo en sábado. Ellos tuvieron que escapar por las montañas, algunos perdieron su vida, o la gran mayoría, pero muchos se tuvieron que ir de Italia. Colonia Valdense en Uruguay es uno de los grandes lugares donde emigraron. El año 1600 a ellos les permitieron regresar a su tierra después de casi 400, 500 años de perseguirlos y matarlos. Bueno, hago un breve stop en el video. Recordemos que en el año 2015 el Papa Francisco, de paso el primer pontífice en visitar una iglesia valdense, pide perdón abiertamente por las persecuciones contra los valdenses. Por ejemplo, en este artículo dice: el Papa Francisco pidió este lunes, 22 de junio del 2015, pidió este lunes perdón a nombre de la Iglesia Católica por las persecuciones contra los valdenses, el movimiento fundado en el siglo XII por Pedro Baldo, quien invitaba a practicar la pobreza y la predicación errante. Bueno, aquí llaman pobreza y predicación errante porque el movimiento de ellos era no vivir del lujo, vivir de las cosas necesarias para esta vida, no vivir de lo ostentoso, y predicación errante porque ellos predicaban por los lugares donde ellos consideraban que Dios los guiaba. Generalmente lo hacían vendiendo libros, vendiendo partes de la Biblia que traducían ellos mismos en aquel momento. Pero bueno, ellos lo deciden escribir como pobreza y predicación errante, ¿verdad? Dice: de parte de la Iglesia Católica les pido perdón, en nombre de Cristo perdonadnos, dijo el Papa durante la visita en Turín, aquí mismo donde estamos visitando en este video, en el norte de Italia, cuando estaba en un templo valdense. La primera
visita que realiza un pontífice. El artículo es muy interesante, pueden buscar después en Google. Papa pide perdón por las persecuciones contra los valdenses y bueno, van a tener más información sobre este tema. Y esta es una de las casas donde se conmemora, por ejemplo, 200 años de ese momento. La luz brilla en las tinieblas, ¿no? Confiados en la palabra de Dios, en la Biblia, ellos, era su filosofía de vida, de su religión, de sus creencias. Y enfrente tenemos el Colegio Valdense. Tenían sus propias instituciones, sus propios colegios, según sus creencias de la Biblia sola como norma de fe de vida. Estas son reconstrucciones que se hicieron desde el 1600, 1800 en adelante. Cuando llegan al lugar es un recorrido de 1 hora. Comprende 4 o 5 lugares que son muy importantes para conocer. Este museo que está aquí en Serre, lo que representa son las primeras mujeres valdenses de la historia. Por ejemplo, cómo se la consideraban como brujas en su momento, cuando fueron muertas. Por ejemplo, en 1230 queman en la hoguera a una valdense que predicaba al aire libre. Algo muy interesante es cuando ellas las representan así como brujas. La gente que no estaba de acuerdo con sus creencias le decía que no abran la puerta a las valdenses, porque cuando ellas entraban en conexión con la familia, al ver su cara de pureza, de transparencia, de querer hacer lo correcto en esta vida, dice que las familias quedaban tan extasiadas por su cara que era imposible no comprarle lo que ellos vendían, en ese caso la Biblia o algún escrito referente a esto. Algo muy interesante que se van a encontrar también es esta fuente donde hay agua y pueden tomar. Año 1885-1987 la plaquita. Ah. Brillante. Oh. Cambio. La prendo piena e la lascio vuota. Este no es para tomar. Buona, è buona también. ¿Es buena? Oh, gracias. Cuando salen del museo que está ahí abajo y la fuente, vienen subiendo y se encuentran el cartel Chanforán y Yeiza de la Tana. Para allá abajo está el monumento de los valdenses más importante y el lugar Yeiza de la Tana donde ellos se congregaban en las montañas. Este es el museo de los valdenses, es el museo más importante de la zona, la historia, y esto es lo que ellos pensaban. Solo ser fiel a la Biblia. El logo, lo que vimos hoy, que significa que como que la Biblia va siempre a alumbrar en las tinieblas. Es algo muy importante, porque en este lugar en donde estamos, en donde se encuentra este monumento, pero en el año 1532 hicieron una reunión aquí de los valdenses de aquella época y decidieron hacer la primera traducción completa de la Biblia, porque ellos hasta ese entonces copiaban porciones con mucho esfuerzo y mucho dinero que les llevaba y las vendían por los pueblos. Miren, por los diferentes lugares como se ven acá. Bajaban a las montañas para poder venderlas, los pedacitos. Entonces se juntaron acá y en el año 1532 decidieron traducir completamente la Biblia para que la gente la pueda tener completa en sus hogares. Pensemos que todo esto no existía, estamos hablando del año 1100. 1200. Esto era todo campo, todo selva, y aún ahora se ven todas las casas que ven como de barro, de adobe. Se ven los hornos de barro, por ejemplo ahí, miren. Miren las ventanas, cómo eran de las edificaciones. Estamos hablando de muchos, pero muchos años de antigüedad, ¿no? Acá hay una caseta. Miren lo que aparece aquí. Este libro, La Grande Controversia, de Elena de Guay, es un libro muy interesante de la historia de los valdenses. Se lo recomiendo. O El Conflicto de los Siglos, que también se llama.
Che avevano scoperto? Ma dice lei, ma perché Beckwith ce l'aveva tanto istruirci? Noi che siamo qua a zappare per le patate e raccogliere le castagne. Acá abajo ya tenemos la iglesia donde se juntaban escondidos en el medio de la persecución de los cristianos. No solo se juntaban para adorar a Dios los días sábados aquí, sino que ellos copiaban, traducían porciones de la Biblia al italiano, al francés, para después durante la semana salir a venderlas, las Biblias, por los hogares, lo que hoy hacen los colportores, por ejemplo, en la iglesia adventista. Bueno, era muy difícil de darse cuenta que esto era una iglesia, de paso, ¿no? Obviamente todo esto es actual, el camino, imagínense esto, todo monte y ver las piedras así. Dicen los historiadores, aparece en el libro que les digo, que les dejo aquí en la pantalla, El conflicto de los siglos, de Elena de White, aparece que ellos se escuchaban los sonidos de sus canciones, de sus himnos, los días sábados, mientras adoraban a Dios en la naturaleza. Miren, la puerta de la entrada está allá atrás, detrás de Natalín. Hay que entrar agachado y acá arriba está la inscripción de conmemoración a los valdenses. Adentro hay gente, escuchamos cantar himnos, que deben estar adorando en sábado, recordando lo que hacían estos creyentes. Realmente tenía mucha fe para realmente vivir acá en estas condiciones y salir a predicar el Evangelio. Acá tienen que entrar agachados, si no, no pueden entrar. Como a unos, tal vez 20 metros, están las entradas de luz. O sea, de afuera jamás se vería este tipo de lugar, ¿no? Y esta es la cantidad de agua que cae. Miren, para salir y entrar tenés que ir casi agachado porque es muy, pero muy pequeño. ¿No? Impresionante cómo se ve ahí abajo. No puedo mostrar porque la neblina no deja ver mucho. Es muy difícil poder tener una luz. La única luz que se puede ver acá es la que viene de arriba, de la superficie, de allá arriba, donde te voy a enfocar con el dedo, que tendrá unos 20 metros de altura. Este espacio que está acá, donde la luz está alumbrando ahí, es un espacio grande que tendrán para unas 50 personas. Tienes que entrar casi arrastrándote por ahí para poder entrar. Una vez que entras, te encuentras con esto como si fuera todo un escenario adentro. Hoy cuando vinimos estaban cantando, había un grupo de personas cantando. Quisimos llegar para escucharlos cantar y recordar en el año 1000 cuando ellos estaban, pero justo se estaban yendo. Recuerden que este lugar fue un lugar donde el año 1200 fueron los valdenses que estuvieron aquí adorando a Dios en un día sábado, un día como hoy. Y por acá fue cuando entraron los de la Inquisición, cuando descubrieron que estaba esta roca y este lugar de adoración, fue cuando llegaron y que los exterminaron a todos los que estaban quedando guardando el día sábado. ¿Qué decirle como conclusión de este video? ¿Qué decirle a cada uno de ustedes? ¿Qué se siente o qué siento personalmente al estar en un lugar así? Cuando uno llega, al momento que está llegando a la cueva, sinceramente lo primero que sentí fue ganas de llorar. Sentir la emoción de cuánta gente que estaba siendo perseguida simplemente por querer estar convencido en decir lo que ellos creían que era correcto, se tenían que esconder en lugares así porque si no los mataban.
Venir acá a mí me da una fuerza para decir, si ellos pudieron, yo puedo. Creo que más allá de las situaciones que estás pasando, lo difícil que puede ser la situación que tal vez estás viviendo cuando estás mirando este video, creo que nosotros no somos perseguidos para ser muertos ni asesinados por nadie, por ahora, y que no decaigan tus fuerzas en lo que está sucediendo. Hay muchos que hoy en día siguen haciendo este ministerio, siguen distribuyendo libros por las casas, que son los famosos colportores que pertenecen a la iglesia adventista. Son estudiantes, son jóvenes que muchas veces lo hacen para pagar sus estudios. Visitan a las casas conforme a lo que hicieron los valdenses. Lo visitan para juntar dinero, para pagar sus estudios, pero lo quieren hacer llevando libros de salud o libros espirituales por las familias para ayudarlos a ellos. Y creo que si sos uno justo que estás mirando este video, no hace falta que estés acá. Si puedes estar, está excelente. Pero creo que si lo estás mirando el video y no estás acá, simplemente lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo que hicieron estos pioneros. Estoy acá al lado de la puerta, ya me estoy por ir. Por ahí se entra, por ahí entré recién. Yo me estoy por ir, pero me recuerdo que por este mismo lugar entraron los de la Inquisición hace muchísimos años atrás. Aprovechemos hoy que tenemos libertad, aprovechemos hoy que podemos hacer un montón de cosas para ayudar a otros, que somos libres de expresarnos y de decidir las cosas, ¿no? Deseo que este video te haya ayudado a conocer un poquito más la historia de los valdenses, un poquito más la historia de los cristianos antes de Lutero, allá por el año 1000, y que también sea de fortalecimiento en las etapas que estás tal vez pasando en tu vida. Nos vemos en el próximo video. Chao.